Muy bien, hoy vamos a hablar sobre los mecanismos de transferencia de calor. En, en las clases anteriores estuvimos hablando sobre la transferencia de calor, más que todo en el sentido de cuánta energía, cuánta energía participa eh, en la transferencia de calor cuando nosotros tenemos dos objetos que están a diferente temperatura. Y en este caso, pues asumíamos comprende que para que los objetos intercambiaran calor, tenían que estar en contacto uno con el otro. Pero resulta que en la práctica nosotros tenemos más de una forma de conseguir transferencia de calor, no solamente por contacto entre dos objetos, ¿no? Esos mecanismos de transferencia de calor son la conducción, la convección y la radiación. El que nosotros habíamos estado estudiando era la conducción y también ese es el del que más vamos a hablar el día de hoy, pero vamos a mencionar por lo menos los otros dos mecanismos. No nos vamos a meter a hacer cálculos con ellos porque el tratamiento implica pues un nivel de las clases anteriores pues un poco más avanzado. Es decir, para estudiar la radiación necesito conocer toda la teoría electromagnética. Para estudiar la convección necesito conocer la transferencia de masa y mecanismos un poco más avanzados, ¿no? Entonces, a lo mejor en sus clases posteriores van a poder estudiar con más detalle estos mecanismos. Bien, de la conducción no voy a hablar ahora, sino que más adelante, pero la convección, ¿qué les puedo decir? La convección es un mecanismo con el cual nosotros podemos conseguir que se transfiera calor a través de una corriente. Entonces, en esta figura que les estoy mostrando en la pantalla, es una figura muy ilustrativa porque me, me muestra me muestra un experimento común en nuestras casas, un experimento de cómo nosotros hervimos el agua. Y es interesante ver que en esta tarea tan cotidiana están involucrados los tres mecanismos de transferencia de calor que nosotros podemos usar. Entonces, en este caso, tenemos a la convección cuando nosotros calentamos mediante el fuego, mediante una resistencia de una estufa eléctrica, calentamos el agua. Entonces nosotros podemos decir que hay dos capas de agua. Una capa que es la que está más en contacto con el fuego. Aquí las podemos distinguir en dos colores, color rojo y color azul. Y podemos decir que la capa que está en contacto con el agua, pues esta está a una mayor temperatura que la capa que está posterior, la que está más cercana a la superficie, ¿no? Entonces resulta que cuando nosotros calentamos esa agua, esta se vuelve más ligera, es decir, su densidad disminuye y por lo tanto, entonces, por acción de la gravedad, la capa que está más fría, esta va a bajar y va a sustituir a la capa que está más caliente. Entonces, este es un movimiento que va a estar sucediendo continuamente en la medida que nosotros vayamos calentando el agua. A eso se le conoce como una corriente de convección. Entonces, esta corriente es directamente proporcional al área, es decir, entre más área de contacto tengo, pues mayor va a ser la transferencia de calor, ¿verdad? También está relacionada con la viscosidad de los fluidos, porque como lo que tenemos es un movimiento de fluidos, es decir, una capa de agua desplaza a la otra, entonces también depende mucho de la viscosidad que tienen los fluidos. La viscosidad, pues es esa consistencia que tiene el fluido. Puedo decir que la miel es más viscosa que el agua, ¿verdad? Y la viscosidad se pone de manifiesto cuando ponemos a fluir un líquido. Entonces, por ejemplo, si usted vierte un vaso con agua en una mesa, rápidamente va a ver que este se va a esparcir y va a fluir, mientras que si pone miel, entonces esta va a ser más lenta, es decir, la miel es más viscosa.
Entonces, entre más viscoso es el fluido, más cuesta que exista una convección. Entonces, también depende de eso. Y también depende de las temperaturas, obviamente, ¿verdad? Depende de la temperatura que existe entre la superficie y el fluido principal, en este caso. Entonces, esa es la corriente de convección. La convección está presente en muchas formas en la naturaleza. Está presente en el aire, las corrientes y las diferencias de presión en el aire provocan que tengamos diferentes densidades y al ser calentadas por el sol, entonces vamos a tener que cada capa de la atmósfera va a estar a diferentes temperaturas y por lo tanto entonces vamos a tener corrientes de convección. Eso genera pues que el aire se esté desplazando alrededor de la Tierra. También podemos decir que hay una corriente de convección en el núcleo de la Tierra y eso provoca que exista un campo magnético. En el núcleo, ¿no? El núcleo no es completamente sólido, hay una parte que es, digamos que no es líquida, ¿sí? No es tan sencillo como decir que es líquida, porque las temperaturas y presiones a las que está sometido el material en ese lugar, pues hacen que los materiales no se comporten de la manera normal, ¿verdad? Entonces, no es exactamente un líquido, pero puedo pensarlo así, un líquido viscoso, y este se está moviendo y al provocar estas corrientes de convección, entonces se genera una corriente eléctrica. La corriente eléctrica, por lo tanto, provoca un campo magnético. Entonces, esa es otra consecuencia de la convección y así puedo dar muchísimos ejemplos sobre la convección. El tercer mecanismo es la radiación. La radiación es una transferencia de calor que se da por ondas electromagnéticas, más o menos como lo que pasa cuando nos llega la luz del sol. La luz del sol transporta energía en forma de ondas electromagnéticas y esa energía nosotros la podemos ver de manifiesto cuando pues vemos que los objetos tienen un día caluroso, entonces los objetos tienden a calentarse. Nosotros podemos aprovechar esa energía en forma de energía eléctrica usando los paneles solares. Entonces, aquí en el experimento de la cocina podemos ver cómo esa radiación electromagnética se representa en forma de ondas. Esas ondas tienen las mismas características que las ondas, bueno, características similares a las ondas que vimos en el primer parcial. Es decir, tienen una rapidez, tienen una longitud de onda. Entonces, al tener una longitud de onda, voy a tener diferentes tipos de radiación. Entonces, la radiación que viene de un fogón no es la misma que la que viene de una resistencia eléctrica, por ejemplo, no es la misma que la que viene del sol. De hecho, del sol tenemos varias manifestaciones de radiación electromagnética. Tenemos en el espectro visible, tenemos radiación ultravioleta también. Entonces, dependiendo de la longitud de onda que tengan esas ondas electromagnéticas, van a contener una cantidad de energía diferente y por lo tanto nosotros vamos a poderla percibir de una manera un tanto diferente en cuanto a la energía que transportan. Bueno, entonces, en el caso de la radiación se puede calcular de una forma muy sencilla y esta está relacionada con la temperatura y con el área. Entonces van a ver que en los tres mecanismos de transferencia de calor hay una dependencia con el área, pues obviamente con la temperatura. Entonces, dependiendo de cuál es la temperatura a la que está la fuente, nosotros podemos determinar cuál es la tasa a la cual se transmite energía se transmite la energía por medio de radiación. De hecho, eso es lo que ha permitido que nosotros podamos saber cuál es la temperatura a la cual están objetos muy distantes, solamente midiendo la potencia, o sea, la energía por unidad de tiempo que nos llega de estas fuentes radiantes, ya sea el ejemplo más común son las estrellas, ¿verdad? Pero lo podemos hacer también aquí en la Tierra. Bueno, eso como una introducción, vamos a centrar nuestra atención en la conducción,
que es el mecanismo de transferencia de calor más común. Ok, entonces, la conducción se da cuando nosotros tenemos un material que está en contacto con dos medios diferentes. Bueno, no medios diferentes, sino con dos temperaturas diferentes. Entonces voy a simbolizar a ese material como una especie de cilindro y voy a decir que cada uno de los extremos de ese cilindro está en contacto con una temperatura diferente. Vamos a representar a TH como la temperatura alta y a TC como la temperatura baja. Es decir, para que se dé una conducción tiene que haber una diferencia de temperatura entre dos extremos o dos puntos diferentes de un material. Entonces, este material obviamente está bien identificado, yo sé de qué está hecho, debe tener una pureza del 100%, de lo contrario, entonces el comportamiento va a ser diferente. Entonces, de ese material yo puedo medir el área de sección. Entonces, como lo dije, voy a representarlo como un cilindro. No necesariamente tiene que ser un cilindro, puede ser cualquier figura geométrica, pero entre más conocida es la figura geométrica, más fácil será determinar el área de sección bajo la cual se da esa transferencia de calor. Entonces, en este caso, como nosotros ya sabemos, la transferencia de calor siempre se da de los objetos más calientes a los más fríos. Entonces, en este caso, la transferencia de calor se va a dar en esta dirección. Es decir, que la corriente de calor va a pasar perpendicular al área. Eso va a ser muy importante. Esa corriente nosotros la vamos a representar con una letra H. Es la cantidad de energía por unidad de tiempo que deja pasar el material. Y hay otra cantidad que es importante en el proceso y es el grosor o la distancia bajo la cual se da esa diferencia de temperatura, el grosor del material. Entonces, con esto en mente, puedo definir la ecuación H, que es la tasa a la cual se transmite la energía por unidad de tiempo y está relacionada con una constante, ya voy a hablar de esa constante, el área de sección y la diferencia de temperatura que hay entre esas dos caras del objeto. El espesor también participa en este caso. Entonces voy a definir cada una de las cantidades. K es la conductividad térmica. La conductividad térmica tiene unidades de watt entre metro por Kelvin. Entonces, la conductividad térmica es una característica de los materiales y me da una razón de cuánta energía por unidad de tiempo deja pasar un material si tiene una longitud de 1 metro y hay una diferencia de temperatura de 1 Kelvin. Entonces, por ejemplo, puedo dar, digamos, la conductividad de el aluminio. Este tiene una conductividad de 205 watt entre metro por Kelvin. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que si yo tengo, voy a mover un poco esto, si yo tengo una barra de aluminio, de 1 metro,
en contacto con dos extremos, de manera que TH menos TC sea de 1 Kelvin, entonces hay una transferencia de 205 watts por ese metro de aluminio. O sea, el aluminio está dejando pasar por esa barra 250 joules cada segundo. Eso significa la conductividad. Puedo dar otros valores, por ejemplo, el del cobre, este es un material muy utilizado, es de 385 watts metro Kelvin. Entonces es lo mismo, tengo un metro de cobre y tengo una diferencia de temperatura de 1 Kelvin, entonces deja pasar 385 joules cada segundo esa barra de cobre. Entonces ustedes pueden encontrar todos estos valores en la tabla 17.5. La tabla 17.5 van a ver muchos materiales, van a encontrar materiales como los metales, otros sólidos como el ladrillo, el vidrio, el hielo, la madera, gases como el aire, el hidrógeno, el oxígeno y así sucesivamente. Entonces usted verá que los metales son los que tienen los valores de conductividad más altos. Eso quiere decir que son mejores conductores del calor. Mientras que los gases, por ejemplo, no son tan buenos conductores del calor. Podrá haber el aire ahí, que es el medio que nos rodea, no es un buen conductor del calor. Y eso realmente es bueno, ¿no? Porque implica que el aire, la temperatura a la cual viaja la radiación electromagnética que viene del Sol, pues no se va a conducir con tanta eficiencia y por ende la superficie de la Tierra no se va a calentar tanto. Muy bien, entonces esta es la ecuación con la cual nosotros vamos a determinar cuánto es la cantidad de energía que se transfiere por un material. Muy bien. Hay una aplicación de esto y es que nosotros podemos arreglar los materiales en serie o paralelo. Por simplicidad no vamos a considerar ambos en uno solo, sino que vamos a hablar de forma individual de cada uno de ellos. Entonces, hablemos primero de los materiales en serie. Entonces, ¿cómo se consigue una configuración denominada en serie? Entonces, yo voy a tener un material con una determinada área, con una determinada longitud, y lo voy a unir con otro material que tenga la misma área, pero bien puede tener sin problema una diferente longitud. Entonces, este va a tener una longitud L1, este va a tener una longitud L2. Entonces, aquí voy a tener la temperatura TH, aquí la temperatura TC, y por lo tanto, entonces la transferencia de calor se va a dar por los dos materiales. Es decir, primero va a pasar por el material 1 y después por el material 2. Es obligatorio que pase por uno y después por otro. Eso es lo que caracteriza a la disposición de materiales en serie. Es decir, primero pasa por uno y después por el otro, no de forma individual. Muy bien, entonces, otra cosa que caracteriza al arreglo en serie es que yo voy a tener una unión de materiales. Esa unión de materiales va a tener una temperatura de unión, que va a ser una temperatura intermedia entre la temperatura alta y la temperatura baja. Es decir, que TU es menor
TC es menor que TU, pero TU es menor que TH. Está entre esos dos. No puede ser igual a TC ni igual a TH. Tienen que ser intermedios. No voy a decir que es el promedio de ellas, eso no es cierto. Tampoco voy a decir que es la mitad de ellas o algo así, para nada. Es decir, es un valor que vamos a determinar con una ecuación no tan sencilla y va a depender de los materiales que estén. Es decir, depende de la longitud, depende de el área también, depende de los cambios de temperatura que hay. Entonces, cuando nosotros tengamos una disposición en serie, vamos a estar interesados en saber cuál va a ser la cantidad de calor que transfiere todo el conjunto de los dos materiales unidos, como que fueran uno solo. Entonces, a eso le vamos a llamar el H total. Y la característica que tienen el arreglo de materiales en serie es que el H total es igual al H del material 1 y es igual al H del material 2 y así sucesivamente igual al H del material enésimo. Eso me va a permitir a mí encontrar diferentes cantidades. ¿Y qué es el H? Pues el H, recuerden que es la tasa a la cual se transfiere el calor. O sea, cuántos joules por unidad por segundo se transfieren por ese material. Entonces, esa tasa es exactamente igual. Antes vimos un ejemplo de eso cuando hicimos, voy a ver si lo ubico aquí, el problema, precisamente este problema. ¿Se acuerdan que dijimos que la potencia para cada uno de los procesos iba a ser la misma? O sea que cuando usted está imprimiéndole calor a un material, la tasa de calor por unidad de tiempo se va a mantener constante. Entonces, lo mismo pasa aquí. Es la misma. La tasa a la cual el calor se transmite por un material es igual que el otro. Entonces, eso debe de ser así necesariamente, porque resulta que si el H del material 1 es diferente al H del material 2, entonces se daría como una especie de acumulación. Se daría como una especie de acumulación. Como quien dice, este material lleva más joules por unidad de segundo que este otro. Entonces eso no tendría sentido. Debe de ser la misma para que el proceso de transferencia de calor se dé de forma libre ahí por los dos. Esa es la disposición en C. Ahora, vamos a estudiar la disposición en paralelo. Muy bien, entonces en este caso, lo que nosotros vamos a tener son dos materiales. Aquí teníamos un material que estaba en contacto con un ambiente a la temperatura TH y aquí tenía otro extremo del otro material en contacto con otro ambiente a una temperatura TC. Bueno, aquí va a suceder que los dos materiales de forma individual están en contacto con ambos medios. No necesariamente ejemplificar. Entonces, estos extremos de los materiales están en contacto con el ambiente a la temperatura TH. Y estos otros extremos están en contacto con la temperatura TC. De manera que se va a dar una transferencia de calor a H1 aquí, y aquí se va a dar una transferencia de calor H2, la cual no es igual, porque si ustedes recuerdan, la transferencia de calor H se determinaba con esta relación, K por A por TH menos TC
entre L. Entonces, como ven, si cada material tiene una conductividad diferente, el H va a ser diferente, a pesar de que tengan el mismo delta T. Y incluso podrían tener la misma área y la misma longitud, pero solo con el hecho de que ya tenga una conductividad diferente, entonces H va a ser diferente. Entonces aquí yo tendría las longitudes, la longitud L1, la longitud L2, tendría el área para cada uno, no necesariamente tiene que ser igual el área, en serie sí tienen que ser iguales las áreas, el área 1 es igual al área 2, necesariamente. Entonces, en este caso, lo que sucede es que el H total, o sea, el H que me dejan pasar los dos medios, viene a ser la suma de sus H's. Pues si tengo N materiales, para conseguir el H total necesito determinar la suma de ellos. Entonces, en este caso, tengo dos, ¿verdad? Voy a tener un H para el material 1 y un H para el material 2. Entonces, esas ecuaciones es importante que usted las recuerde porque me van a permitir a mí resolver los problemas de conducción. Entonces, para ejemplificar esto, vamos a hacer un ejercicio. No sé si tienen alguna pregunta en este momento. ¿Podría enfocar la relación de la temperatura en serie, Lick, por favor? Voy. En serie, es esta, ¿no? Sí, no, pero la H1, de arriba, la del punto medio. aquí. Sí, esa no la entendí, la de la temperatura que hay en donde se unen las dos. Sí. No, lo que significa la desigualdad que está aquí es que la temperatura de unión va a estar entre la temperatura TC y la temperatura TH. Es decir, no puede ser más grande que TH ni más pequeña que TC. Ahora, el valor no lo puedo determinar así de una forma tan fácil, no puedo dar una fórmula general, digamos, para determinar la temperatura de unión, porque depende de las propiedades de los materiales, depende de las longitudes, depende de las conductividades y depende de las temperaturas. Entonces, cada una va a tener una relación diferente. Y cuando haya más de un material, si hay más de una pareja de materiales, si por ejemplo pongo otro material ahí, material 3, entonces voy a tener dos temperaturas de unión. En cada interfaz entre un material y el otro va a haber una temperatura de unión. De manera que nosotros estamos como segmentando el problema, como que si primero se da una transferencia de calor H, después se da otra transferencia de calor H, luego otra y así sucesivamente. Entonces yo voy a poder calcular cada una de ellas usando esta ecuación, la de que H es igual a K por A, TH menos TC entre L. Pero ese es para el total. Cuando yo lo hago individualmente para cada uno, entonces tengo que poner las temperaturas que corresponden. Pues ya vamos a hacer un ejercicio sobre esto precisamente. Entonces, no sé si tal vez el ejercicio complementa un poco lo que está pasando. Muy bien, tenemos dos barras, una de bronce o latón, o como quiera llamarle. Prefiero decirle latón porque en el libro aparece, en las tablas de conductividad, aparece como latón, o sea, no como bronce. Y otra de cobre. Están unidas extremo con extremo y la longitud de la barra de latón es de 0.200 y la de cobre de 0.800. Entonces, cada segmento tiene un área igual, eso ya es un requisito para que la disposición de materiales sea en serie. Y el extremo libre del segmento de latón está en agua hirviendo y el extremo libre del segmento de cobre se encuentra en una mezcla de hielo y agua. Entonces eso me está diciendo o me está dando la idea de cuáles van a ser las temperaturas TH y TC.
Y en ambos casos, pues obviamente está la temperatura a la presión atmosférica, por lo tanto, van a estar en su punto de fusión y de ebullición normal. Los lados de las varillas están aisladas, por lo que no hay pérdida de calor a los alrededores. Inciso A. ¿Cuál es la temperatura del punto en el que los segmentos de latón y cobre se unen? Entonces, hagamos una figura para representar esto. Voy a tener por acá con una longitud de 0.200 al cobre, no, al latón. Y con una longitud de 0.800 voy a tener aquí al cobre. Entonces eso es lo primero que me dice. Una varilla de latón se une con el extremo de otra varilla de cobre. El extremo del latón está en contacto con un medio. Ese medio va a ser agua hirviendo. Si es agua hirviendo, entonces significa que esto es TH y está a 100 grados. Y el extremo de la varilla de cobre está en una mezcla, en contacto con una mezcla de hielo más agua. Y a presión atmosférica, eso ocurre a una temperatura de 0 grados. Me dan las longitudes. Esta le vamos a llamar la longitud del latón. Y a esta le vamos a llamar la longitud del cobre. Una es 0.200 y la otra es 0.800. Me dan el área también. Así que yo estoy interesado en calcular en el inciso A cuál es la temperatura de unión. Temperatura de unión. Esa es la temperatura que está justamente ahí entre los dos materiales. ¿Cómo determino eso? Para eso reconozco en principio que esto es una disposición de materiales en serie. Y en serie se sabe que el H total es igual a el H1, en este caso sería el del latón, igual al H2, que sería el del cobre. O sea, es decir, yo puedo determinar el H total determinando cualquiera de los otros dos. Entonces, yo voy a trabajar aquí con la segunda parte de la ecuación, igualando los H's del latón y del cobre. Recuerde que H se determina mediante esta ecuación. H es igual a la conductividad, en el primer caso será del latón, por el área del latón, por la temperatura alta, en este caso TH, que es la del latón, menos la temperatura baja. Pero la temperatura baja para el latón es la temperatura de unión. Recuerde que les dije que vamos a trabajar cada segmento de forma individual usando la ecuación de conductividad, de conducción. Entonces quiere decir que la temperatura baja para el segmento de latón es la temperatura TU, porque tiene que ser menor que TH. Si no ocurre eso, entonces no habría transferencia de calor. Entonces aquí sería TU dividido entre la longitud del latón. Entonces todo eso es el H para el latón. Y del otro lado, tengo exactamente lo mismo. Con la diferencia, bueno, permítanme que esto me quedó muy... No lo voy a hacer así. Con la diferencia de que el lado derecho de la ecuación está para el cobre. Entonces, la misma ecuación. Conductividad del cobre por el área del cobre por el cambio de temperatura. Entonces sería TH menos TC. Pero ¿quién es TH para el cobre?
Te pregunto. TU. TU, ¿verdad? Es la temperatura alta, la temperatura de unión. Menos la temperatura baja, que sería TC. Dividido entre la longitud del cobre. Entonces, ahí tengo la ecuación de igualdad. Y esta me va a permitir a mí calcular cuál es la temperatura de unión. Aquí tengo la temperatura de unión. Solamente tengo que despejar para esta en la ecuación que tengo por acá. Lo primero que veo es que se me cancelan las áreas porque son iguales. Así que esta ecuación me va a quedar de la siguiente manera. K entre L para el latón multiplicado por TH menos K entre L para el latón multiplicado por TU. Estoy multiplicando ahí ya el paréntesis. Y del lado derecho me va a quedar similar KC LC por la temperatura de unión menos KC entre LC por la temperatura fría. Bien, entonces ahora factorizo. Me va a quedar TU multiplicando a KC entre LC más KL entre LL. Y del otro lado me va a quedar KL LL por TH más KC LC por TC. Entonces ahora despejo para TU. TU va a ser todo esto. Todo esto dividido entre todo esto. Y eso me va a dar la temperatura de unión. Entonces voy a sustituir. La temperatura de unión será, por lo tanto, igual a 109 watt metro Kelvin, que es la conductividad del latón o del cobre o del bronce, dividido entre el grosor del latón, que es de 0.200 metros, multiplicado por la temperatura alta. Muy bien. Ahí hay que tener un poco de cuidado, ¿verdad? Es decir, algunos podrían decir, no, pero ¿y por qué puso esa temperatura en Celsius? Debería de ser en Kelvin. Y pues la respuesta es que la puede poner en cualquiera de las dos. Cualquiera de las dos y el resultado va a estar correcto. ¿Sí? Ahora se va a dar cuenta por qué realmente no importa. Si se fija, luego esto va sumado con otra conductividad, que es la del cobre, 385 watt metro Kelvin, dividido entre 0.800 metros por 0 grados. Y todo esto va dividido entre este mismo razón más esta otra razón de la conductividad y la longitud o el espesor. Entonces, si se fija, tanto en el numerador como en el denominador aparece esta unidad. Entonces, perfectamente las puedo cancelar. Incluso puedo cancelar también las longitudes. Cancelo las longitudes en metros
Y por ende, al final solo me va a quedar la suma de una temperatura más otra temperatura. Y si sumo una temperatura más otra temperatura, entonces bien puedo expresar la respuesta en Kelvin o en grados Celsius y va a estar correcto. Va a estar correcto. Es decir, si usted convierte esos 100 grados a Kelvin y ese 0 a Kelvin, entonces la respuesta le va a quedar en Kelvin. Y le resta 273.15 y le da la respuesta en Celsius, que es lo mismo que yo voy a obtener aquí directamente. Entonces, no es necesaria la conversión. Si la quiere hacer, hágala, pero la respuesta le va a dar lo mismo. ¿Cuánto da esto? Cuarenta y 41.44. 41, ¿seguro? A mí me da 53.1. Igual a mí, ingeniero, 53.1. Ok, 53.1. Esto, pues, tiene sentido, ¿verdad? Es decir, recordemos que habíamos dicho que la temperatura de unión tenía que estar entre las dos temperaturas. Vea que no es exactamente la mitad, por eso les dije, no hay que asumir que es la mitad del promedio, porque si hubiera sido el promedio, pues sería 50 exactamente, ¿no? En este caso es 53.1, porque todo depende de los materiales, no depende solo de las temperaturas, no depende solo de TH y TC, depende de los materiales que estén involucrados y además de la longitud que tiene cada uno de ellos. Entonces, así se determina la temperatura de unión. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? Antes de hacer el inciso B. Ingeniero, cuando hablamos de una temperatura de unión, no es un cambio en la temperatura, ¿verdad? No, es una temperatura actual, no es una diferencia. Ah, ok. Es la temperatura a la cual está la interfaz. O sea, es decir, si yo coloco un termómetro allí en ese punto intermedio donde se unen las dos varillas, entonces va a estar a 53.1 grados. Debe de ser así porque tiene que ser más pequeña que TH, de manera que se establezca una diferencia de temperatura en el latón, que va a ser la TU menos, perdón, la TH menos la TU, porque la diferencia de temperatura permite que exista una transferencia de calor. Y debe de ser más grande que 0, que es la TC, de manera que existe una diferencia de temperatura para el cobre, que sería TU menos TC. Y esa diferencia de temperatura permite que exista una transferencia de calor. Entonces, TU es la temperatura en la interfaz de los dos medios, o sea, donde se une el material del latón y el cobre. Como les dije antes, Okay. si hubieran más materiales, es decir, si uniera una tercera varilla al cobre, pues tendría otra temperatura de unión, que sería la del cobre con el tercer material. Por ejemplo, si pongo aluminio ahí, pues tendría otra temperatura de unión. Entonces, hay temperaturas de unión, cada una en, eh, en la interfaz. Entonces, ¿cómo determinaría esa segunda temperatura de unión? Pues haciendo lo mismo que hice. Igualando los H's de los dos materiales que están en contacto en esa unión. Entonces, en este caso, como dije, si es aluminio, entonces sería aluminio y cobre. Y hago el mismo proceso que acabo de hacer ahora. Muy bien, entonces hagamos el inciso B. El inciso B me dice qué masa de hielo se funde en 5 minutos por el calor
conducido por la varilla compuesta. Entonces, quiere decir que si se da la transferencia de calor, así como está planteada en esta figura, entonces el calor va a ir de TH a TC. Es decir, va en la mezcla de hielo y agua, yo voy a tener calor que esté entrando a esa mezcla. Ese calor, si usted le agrega calor a una mezcla de hielo y agua, lo que va a pasar es que el hielo se va a ir derritiendo. Entonces, lo que me están pidiendo es cuánta masa de hielo logro derretir cuando he puesto en contacto estos dos ambientes por 5 minutos, con la varilla compuesta, obviamente. Entonces, ahí utilizo la ecuación de H total, que antes no la dije. H total es igual, ya sea a H del latón o igual al H del cobre. Entonces, ahora que ya conozco la temperatura de unión, puedo calcular cualquiera de los dos H's. Entonces, el H total es igual, como dije antes, al Q entre el delta T. Antes lo puse como una derivada, la derivada de Q con respecto a T, pero en este caso, como estoy tomando intervalos de tiempo grande, entonces lo puedo aproximar a un diferencial. Y del lado derecho, esto puede ser ya sea igual al H del latón o al del cobre. Entonces, en este caso, yo voy a usar el del latón, por ejemplo. K del latón, el área, por el delta T del latón. En el caso del delta T del latón es TH menos la temperatura de unión entre la longitud del latón. Entonces, lo que ando buscando es el Q. Es el Q, porque se me va a permitir saber con el calor que yo le estoy agregando al hielo, cuánto puedo derretir. Entonces, bueno, de hecho lo puedo poner aquí de una sola vez. Ya voy a hacer de un solo en la ecuación. Esto es igual al Q. ¿Cuál es el Q necesario para fundir hielo? Lo vimos en las clases anteriores. La masa de hielo por el calor latente de fusión de delta T. Entonces, yo puedo despejar de aquí para la masa de hielo. Entonces, la masa de hielo va a ser igual a la conductividad del latón por el área por TH menos TU por el intervalo de tiempo, que son los 5 minutos, entre el calor latente de fusión del agua. Entonces voy a sustituir, sería la conductividad del latón, habíamos dicho que era 109 watts metro Kelvin. El área nos dicen que es de 0.005 metros cuadrados. TH es 100 y la temperatura de unión es 53.1 dividido entre 334 por 10 a la 3 joules por kilogramo. Pero me falta multiplicar por los 5 minutos que dice que es el delta T. Entonces, de una vez lo pongo en segundos porque lo necesito en segundos. Entonces, son 5 por 60, son 300. Ser un poco más pequeño esto. Son 300 segundos que se da la transferencia de calor. Entonces, ¿cuánto da eso? Esto me va a dar la masa de hielo que logro derretir si pongo en contacto la varilla compuesta con la mezcla de agua y hielo por 5 minutos. ¿Cuánto da? Me da 0.02.
0,2, seguro. Sí. Sí, Lick, Revise también me su da lo cálculo. mismo. A ver, entonces me falta algo aquí, ¿verdad? Ah, sí, ya me di cuenta La, que la longitud, ¿verdad? la longitud de la... Sí. Sí. La longitud del átomo. Entonces, multiplicamos aquí por, voy a mover esto, la longitud del átomo. 0.200 metros. Ahí sí va a dar. 0.11. Así es. 0.115 kilogramos. Muy bien, entonces ahí tengo la respuesta de cuánto hielo logro derretir o fundir si yo hago este arreglo, pongo en la figura, y lo dejo por 5 minutos. Va a pasar que 115 gramos de hielo se van a derretir. Ok, entonces no sé si hay alguna pregunta respecto a este ejercicio antes de cerrar la clase. Bien, No, asumo que todo está claro. Dígame. no, que no hay pregunta. Ah, muy bien. Gracias. Entonces, pues lo dejamos aquí. Mañana vamos a hacer otro problema. Vamos a buscar un problema de transferencia de calor por conducción en paralelo. Y con eso, pues estaríamos cerrando el contenido del capítulo 17. Les recuerdo que el día de mañana y hasta el domingo van a estar habilitadas las actividades interactivas correspondientes a la lección 3. Entonces, para que las hagan con tiempo, vayan haciéndolas despacio. Recuerden que no tienen límite de tiempo, pero no hagan lo que hicieron en la parcial anterior, que las dejaron hasta el domingo en la noche, en la tarde algunos, ¿verdad? Pero háganlo con tiempo, despacio, de manera que logren cumplir con el objetivo de aprendizaje. Que ustedes razonen bien las preguntas, que jueguen con la simulación que se les presenta ahí y puedan afianzar conceptos, puedan contestarse ustedes mismos con la simulación algunas preguntas que a lo mejor tenían, alguna duda. Entonces, háganlo con tiempo y aprovechenlas, ¿verdad? Que son para eso. Y además, pues recuerden que ya la guía ya la tienen subida en el campus y ya pueden hacer bastante, ya pueden hacerse por lo menos la mitad de los problemas que ya están en esa guía. Ya hemos abordado la temática. Entonces, cualquier duda que tengan, ustedes me dicen. Listo, entonces lo dejamos hasta aquí. Cuídense mucho. Nos vemos el día de mañana. Feliz día. Gracias, ingeniero. Sí, ingeniero, buen día.